¿Cómo se han sentido en estos días, estas semanas después del retiro? ¿Bien? ¿Varón? ¿Bien? ¿Todo bien? Qué bueno. La gloria sea para nuestro Dios. Hoy vamos a estudiar la lección 5, la importancia del bautismo. La importancia del bautismo. Y tomen su libreta de apunte, vamos a ir anotando, ¿verdad?, los puntos importantes. La importancia del bautismo. Amén. Vamos a orar para pedir al Señor que Él tome el control de este estudio. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por la vida, porque eres bueno, porque eres nuestro Dios. Y en tus planes estaba, Señor, que hoy íbamos a estar en este lugar, Señor, para aprender más de ti, Señor. Bendice este grupo, danos corazones receptivos. Ayúdanos, Señor, también a poder exponer, Señor, este tema. Danos, Señor, dirección a través de ello. Y te lo pedimos, papá, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pues el bautismo es un mandato, ¿verdad?, que nuestro Dios dejó. Él dejó dos cosas son que el Señor nos pide que hagamos, ¿verdad?, que nos bauticemos. Y el bautismo está fundamentado como una doctrina de suma importancia, y su fundamento bíblico está en Marcos 16:16. Marcos 16:16, ¿tienen Biblia? A ver qué dice Marcos 16:16. Tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios de pactos. Él siempre pacta y sella sus pactos. Siempre se movió por pactos. De hecho, los estudiosos, ¿verdad?, dicen que existe que el pacto adámico, el pacto noético, y así va. Y ya en la era de la iglesia, el Señor dejó el bautismo como un pacto. Dios es un Dios de pactos, y este es el medio que Él utiliza para relacionarse con su pueblo. Ya tenemos Marcos 16:16. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea? Amén. Fíjese que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está, dos requisitos que el Señor pide para ser salvo: creer y ser bautizado. Entonces, creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aceptarlo como Señor, y posteriormente va a bautizarse como un acto, ¿verdad?, de público de declaración de nuestra fe. Amén. Entonces, dos cosas pide el Señor: creer y ser bautizado para ser salvo. ¿A quién le gustaría ser salvo? ¿Verdad? Que cuando nos muramos nos abran las puertas allá en los cielos, ¿verdad? A todos, yo creo que todos. Amén. Entonces, por eso la importancia del bautismo. Es bíblico, dice que creyere y fuere bautizado será salvo. Primero que nada, tenemos que entender que el mismo Jesús nos dio su ejemplo. Punto número 1, anote ahí: Jesús nos dio su ejemplo. Fíjense que Jesús, siendo Dios, Él mismo optó por bautizarse, ¿va? Él no empezó su ministerio, primero se bautizó. Lo primero que Él fue a hacer antes de iniciar su ministerio fue irse a bautizar. Amén. Y Él, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, ¿verdad?, humanamente, ¿cómo se manejan las cosas, ¿verdad?, humanamente? No, pues yo soy el hijo, supongamos, el dueño de una empresa. ¿Por qué tienes que tanto protocolo el dueño de una empresa? Si puede pasar directo a donde sea. Pero Jesús dio ese ejemplo. Él siempre predicó con el ejemplo. Él se bautizó
Él se bautizó dando ejemplos y nosotros también tenemos que bautizarnos. Entonces, eso lo podemos ver en Mateo 3, 16 al 17. Mateo 3, 16 al 17, vamos a leerlo. Lo voy a leer, dice así. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí vemos cómo el Señor se bautizó, y en el momento que se bautizó pasaron tres cosas. Al momento que se bautizaron pasaron tres cosas. Anote ahí, la primera de las cosas que pasaron fueron: se abrieron los cielos. Punto número 1, se abrieron los cielos. Lo acabamos de leer, dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y dice, y aquí los cielos le fueron abiertos. Es decir, vio los cielos abiertos, físicamente y espiritualmente. Amén. Número 2, otra cosa que pasó cuando Él se bautizó, cuando Él nos dio su ejemplo de bautizarse, el Espíritu Santo descendió como paloma sobre Él. El Espíritu Santo descendió como paloma y vino sobre Él. Amén. Fue un acto tan importante que ahí estaba la Trinidad. Ahorita vamos a estudiar esto. Y número 3, hubo una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces hubo una voz del cielo, la voz del Padre, habló desde los cielos. En quien tengo complacencia, eso está ahí en lo que acabamos de leer. Dice una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, cuando hay un acto importante, ¿verdad?, invitamos a gente importante que vayan por ejemplo, ayer me invitaron a una boda, y sin saber, ¿verdad?, que yo era el que iba a organizar el culto allá, porque pues pasó algo ahí, ¿verdad?, con el que iba a oficiar y no llegó, y pues yo me tuve que hacer cargo. Entonces, cuando hay un evento importante hay gente importante. Lo mismo pasó aquí. El bautismo fue importante y estuvo ahí la Trinidad. Estuvo Jesús mismo, que fue bautizado, estuvo el Espíritu Santo y estuvo el Padre. Amén. ¿Por qué? Porque la voz del Padre dice que se oyó desde los cielos diciendo, ¿verdad?, que era el Hijo en quien tenía complacencia. Y el Espíritu Santo descendió sobre nuestro Señor Jesucristo. Ok, en esta enseñanza entonces vemos tres bendiciones que cobijan a aquellos que dan un paso en el bautismo. Es decir, cuando nosotros actuamos en obediencia y nos bautizamos, también existen tres bendiciones que vienen sobre nuestras vidas. Y la primera bendición es que los cielos estarán abiertos para ti. Los cielos estarán abiertos para aquella persona que se bautiza. Amén. Entonces, viene una bendición espiritual, viene una bendición hermosa cuando nos bautizamos. Amén. Para cada persona que se bautiza, los cielos se abren, Dios te empieza a revestir, ¿verdad?, de su poder. Y como dijimos en el retiro, ¿verdad?, la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Entonces, al dar ese paso de obediencia, los cielos estarán abiertos sobre ti. Los cielos estarán abiertos sobre ti. La segunda cosa que pasa es que vamos a gozar de un revestimiento espiritual. Así como nuestro Señor recibió la llenura del Espíritu Santo después de su bautismo, también el creyente, al dar el paso de obediencia, es revestido del poder de Dios. Fíjense qué hermoso. Dios te va a revestir, y eso está también avalado por otro versículo bíblico que es Gálatas 3:27. Gálatas 3:27, que dice, déjeme buscarlo: de Cristo estáis revestidos todos los que en él haber sido bautizados. Gálatas 3:27. Amén. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo,
de Cristo estáis revestidos. Entonces viene un revestimiento espiritual sobre su vida. Fíjense cuántas bendiciones. Se abren los cielos, viene un revestimiento espiritual, ¿verdad? Y el Espíritu Santo también, la tercera bendición es que seremos adoptados. Todo lo que estábamos diciendo es parte del revestimiento espiritual. Y la tercera bendición es que seremos adoptados. Es decir, una declaración de seguridad a nuestras vidas de que somos amados por el Padre. Una declaración, o sea, viene todavía viene sobre tu vida una seguridad de que Dios te ama. Y yo le quiero platicar, ¿verdad? Una ocasión, la primera vez que sentí la llenura del Espíritu Santo o descendió el Espíritu Santo sobre mí, fue una experiencia tan hermosa, tan bonita, ¿verdad? Que empecé como que a tambalear así y de repente caí. Entonces vino sobre mi vida un gozo muy bonito, muy hermoso, de que yo sabía de que Dios era real, o sea, lo había experimentado, nadie me lo podía contar y eso fue algo que jamás se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar, la primera vez, ¿verdad?, que yo sentí ese poder sobre mi vida. Entonces me sentía amado por Dios, me sentí seguro, lleno, no había duda, ¿verdad?, de que Dios era real en mi vida. Entonces esa seguridad en nuestras vidas de que somos amados por el Padre. Amén. Entonces en Dios no hay límites, cada vez si tú quieres llegar más lejos, vas a llegar más lejos, pero de ti depende, ¿verdad?, que seas obediente, que lo busques, que te esfuerces por hacer las cosas que Él te pide, por buscar de su presencia. Amén. Entonces, 3 bendiciones. Vamos a repasarlas rápidamente. Así, volteen sus libretas rápidamente. Ahí, quítamelo por ahí, por favor. ¿Cuál es la primera bendición? Cielos estarán abiertos sobre tu vida. Ok. La segunda, por acá. Viene un revestimiento espiritual. La tercera, seguridad de que somos adoptados por el Padre. Amén. Son 3 bendiciones que vienen sobre su vida. Ahorita tomamos nota por ahí. Pónganselo ahí, por favor, a los que van llegando. Estamos hablando de que cuando nos bautizamos vienen 3 bendiciones sobre tu vida. Ahí están, por favor, lo van anotando mientras seguimos avanzando. Amén. Por ejemplo, ahora, ¿quiénes se bautizaron ahora que fuimos al campamento, al retiro? ¿Usted? ¿Alguien más? ¿Se bautizamos? ¿Quiénes nos bautizamos? Pues hasta yo me bauticé. Amén. Aquí las 2 niñas. ¿Alguien más? ¿No va? ¿Somos todos? ¿También? ¿Qué has sentido en estos días? Es hermoso la experiencia. ¿Qué sentiste en ese momento? Muy bonita la experiencia, ¿verdad? Entonces, el bautismo tiene muchas bendiciones. O sea, ahorita estamos sintetizando nada más. Tiene muchas bendiciones. Pudiéramos seguir estudiando sobre qué otras bendiciones hay, pero en síntesis son esas 3. Son esas 3, pero es algo muy hermoso. O sea, desde que se te vayan abriendo los cielos, Dios ya va a empezarte a usar de otra manera. Dios te va a empezar a bendecir, a usar, te va a revestir y vienen más bendiciones sobre tu vida. Amén. Ok, vamos al punto número 2, que nos dice que el bautismo es un mandato divino. El bautismo es un mandato divino y eso lo podemos ver en Mateo 28, versículos 18 y 19. Mateo 28, versículos 18 y 19. Sí. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo:
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como vemos aquí, Dios dio ese mandato, esa institución, ¿verdad?, de la gran comisión de que fuéramos y hiciéramos discípulos. Pero esos discípulos no nada más se iban a quedar ahí, ¿verdad?, como aprendices, como pues ya gané un seguidor, un cristiano. No. Dice también hay que bautizarlos. Hay que bautizarlos. Amén. Entonces es un mandato. Y un mandato es ¿para qué? Para cumplirse. Exactamente. Un mandato es para cumplirse. Amén. Entonces, el bautismo es un mandato. Dice, antes que el Señor subiera al cielo, dijo a sus discípulos, lo que leímos, ¿verdad?, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, el que sigue. Ahora, ¿cuándo debo de bautizarme? ¿Cuándo debo de bautizarme? El número 3. ¿Cuándo debo de bautizarme? Fíjense que yo aquí le quiero hacer un paréntesis. Yo crecí en una iglesia donde el bautismo no era sumergido, sino que se toma agua tantito y te lo pones así. Entonces, ya con el tiempo yo entendí, ¿verdad?, que es sumergido como uno se debe bautizar. Por eso lo hice otra vez. Pero uno también de las cosas, de las cuestiones que no está bien es que bautizan niños. Entonces, el bautismo debe ser un acto a plena conciencia. Es decir, que tú realmente te hayas arrepentido de tus pecados. Amén. Entonces, ¿cuándo debo de bautizarme? Inciso A, debo de bautizarme. El bautismo se lleva a cabo después del arrepentimiento. El bautismo se lleva a cabo después del arrepentimiento. Y voy a buscar Hechos 2:38. Hechos 2:38. Dice que dijo Pedro. Pedro le dijo esto a los israelitas. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, el bautismo se lleva a cabo luego de que tú te arrepientes de tus pecados, de que tú te conviertes a Cristo, de que tú decides aceptarlo como Señor, entregar tu vida a Él. Amén. Entonces, así debe ser. Cuando uno realmente decidió, ¿verdad?, arrepentirse, cambiar de vida, dejar, ¿verdad?, la vida de maldad, de pecado, entonces inmediatamente te puedes bautizar. Por eso lo hicimos allá. Porque muchos allá, ¿verdad?, apenas conocieron al Señor. ¿Quiénes conocieron al Señor por primera vez allá en el campamento? ¿Usted? Allá se entregó a Cristo, se reconcilió. Amén. Ok. Entonces, es válido porque es bíblico. El primer paso es arrepentirse y luego ya te puedes bautizar. No es necesario, ¿verdad?, porque muchos hacen de que los hacen tomar estudios y más estudios, ya después de 6 meses ya los bautizan. Y yo creo que así no debe ser. Sino la Biblia dice que bautícese después del arrepentimiento. Amén. Ahora vamos a continuar con el siguiente punto. El siguiente punto. ¿Alguien tiene duda con qué cosa es arrepentimiento?
No va, todos estamos claros con eso. Ok. Amén. Porque arrepentimiento, dice ellos, es que deberían volver sus corazones a Dios, dejando atrás sus malos caminos y proponerse a transitar por la senda correcta. Amén. Vamos el punto que sigue es: el bautismo debe ser, dice, una decisión inmediata a la conversión. Es lo que estamos explicando ahorita. No necesitamos esperar, ¿verdad?, mucho tiempo. Inmediatamente. De hecho, se habla de que Pedro en una ocasión bautizó, creo que es esa parte, bautizó pues creo que fueron 3,000 personas. Hechos 8:36, ahorita lo vamos a leer. Hechos 8:36. Dice Hechos 8:36 en adelante. Aquí está hablando del etíope. Felipe, ok, dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjese, Felipe se acercó a un carruaje donde iba una persona estudiando la palabra. Pero dice que esa persona no le entendía la palabra, y dice que le dijo: ¿se entiende lo que lees? Y dice: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y ya lo agarró Felipe, empezó a explicarle la palabra, y de repente le hizo entender que él tenía que entregarse y aceptar al Señor Jesucristo como su Señor, y él creyó. Dice, fíjense que le dijo, tanto fue su convicción del eunuco, que le dijo: mira que hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, él quería ya luego entrarle al bautismo. Y le dijo Felipe, pues si crees de todo corazón, dice, bien puedes. Y lo volvió a confirmar y le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, lo primero que nada es creer, y creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y eso implica un arrepentimiento. Y ya luego dice que se bajaron, se bautizaron, bautizaron al eunuco, y entonces no hay que esperar mucho, es una decisión que inmediata después del arrepentimiento. No hay que esperar mucho. Amén. Eso tómenlo ahí, grábenselo. Si alguien no se ha bautizado, ¿todos son bautizados? Todos somos bautizados, ¿verdad? ¿Tú no? Jorgito, ya pronto te vas a sumergir, pastor. Pastor, anota ahí, por favor. Amén. Vamos a continuar el siguiente punto. El bautismo, dice, es para todo aquel que cree en Jesús. El bautismo, ¿qué dijo Felipe? Que creía, ¿verdad?, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Creía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Entonces, esto va ligado a lo anterior. El bautismo es para todo el que cree que en el nombre de Jesús. Para todo el que cree en Jesús. El bautismo es para todo el que cree en Jesús. Amén. Déjame buscar rápido. Hechos 10, 47 y 48. Hechos 10, 47 y 48, si quiere poner la cita ahí. Aquí está hablando de otra situación. Dice así: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados esos que han recibido al Espíritu Santo como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí estamos viendo que pasó algo, que una persona que ya había recibido el Espíritu Santo. Entonces Pedro, al ver esto, dice: pues de una vez vamos a bautizarlos. Vamos a bautizarlos, dice, y luego se quedó unos días ahí con ellos. Entonces esto nos da unas enseñanzas. ¿Qué sigue?
Amén. Ok. Esto nos da una enseñanza de que primero que nada, Dios los aprobó. Dios aprobó a estas personas. ¿Por qué? Porque ya los había bautizado con el Espíritu Santo. Otra cosa que pasó es que actuó con rapidez. Pedro actuó con rapidez, no esperó tiempo, dijo, vamos a bautizarlos de una vez. Y ya recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Y actuó con rapidez. Y por último, los consolidó. Aquí hablamos muchas veces en la Academia de Consolidar. Hay un manual, ¿verdad?, que se llama La Consolidación. Y ese es recomendable dárselo a los nuevos creyentes. ¿Para qué? Para que ellos se afiancen en la fe. Amén. Entonces Pedro dice que se quedó por algunos días, pero se quedó a consolidarlos. Amén. Ok, vamos al siguiente punto, que dice que el bautismo es también para toda la familia. El bautismo es también para toda la familia, y eso está en Hechos 16, 31 al 34. Hechos 16, 31 al 34. Vamos a leerlo. ¿Alguien lo tiene o lo leo yo? Voy a leerlo porque tengo el micrófono, porque se escuche más. Dice así: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa por haber creído a Dios. Aquí está hablando del carcelero, ¿verdad? En una ocasión, el apóstol Pablo estaba en la cárcel y dice que en la noche estaban orando Pablo y Silas y cantaban himnos, y de repente vino un ángel y se abrieron las puertas. Entonces el carcelero tenía que responder con su vida por los presos. Si se le escapaba uno, era con su vida, o sea, a él lo iban a fusilar, ¿no? A él lo iban a matar. Entonces, al ver que se abrió la cárcel, ¿qué creen que pensó el carcelero? Pues se escaparon todos. Pero Pablo y Silas le gritaron, no te hagas ningún daño. Me imagino que vieron que la espada que se le iba a clavar, se le iba a enterrar, y dijo, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Y el carcelero, al ver esta situación, dice que le dijo, señores, ¿yo qué puedo hacer para ser salvo? Ahí, imagínense, ¿qué utilizó el Señor para evangelizar? Y Pablo, su buen testimonio de Pablo, ¿verdad? Imagínense cantando himnos, encarcelados, con cadenas, imagínate con cadenas a Pablo y a Silas en los pies, como grilletes, le llaman grilletes, creo. Y ellos, en lugar de estarse lamentando por lo que estaban pasando, cantando himnos, adorando al Señor. Y eso hizo que el Señor, ¿verdad?, mandaron los ángeles y abrieron las puertas. Y al final, ¿verdad?, el carcelero los llevó a su casa. Dice que los empezó, el apóstol Pablo los empezó a enseñarle la palabra a él y a toda su familia. Y al final bautizaron al carcelero y a toda su familia. Entonces, el bautismo también es para nuestra familia. Obviamente, si nuestra familia, ¿verdad?, son creyentes, están sujetos. Entonces, ahí vemos la historia de cómo Pablo bautizó al carcelero y a toda la familia. Amén. Ahora vamos a ver el último punto, que dice que el fruto es determinado por nuestras acciones. El fruto, quien se bautiza debe dar frutos dignos de arrepentimiento. Quien se bautiza debe de dar frutos dignos de arrepentimiento. Póngale ahí, punto 7. Entonces es una responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Ya nos bautizamos, pero ahora tenemos una responsabilidad más, que es que debemos de dar frutos dignos de arrepentimientos. Amén.
quien se bautiza debe de dar frutos dignos de arrepentimiento. Y eso lo podemos ver en Lucas 3:8. Lucas 3:8. Dice Lucas 3:8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pero fíjense que en el versículo anterior ahí dice que la gente venía a que los bautizaran. Las multitudes, dice, y decía las multitudes que salían a ser bautizadas por él. Entonces, una vez que eres bautizado, Dios te exige que des frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Frutos dignos de arrepentimiento. Y uno de esos frutos dignos de arrepentimiento es el que sigue. Anote primero, antes que nada, el fruto es determinado por nuestras acciones. El fruto es determinado por nuestras acciones. Amén. Entonces, el apóstol, Juan el Bautista, cuando la gente salía a él los exhortaba. Y Juan el Bautista exhortaba como no te gustaría que te exhorte nadie, ni tu pastor, ni nadie. Exhortaba con mucha dureza, pero él lo hacía, ¿verdad? Porque es algo que Dios ponía en su corazón. Entonces, el fruto es determinado por nuestras acciones. Número 2 es, inciso asterisco 2 dice, debemos ser generosos. Debemos de ser generosos. Lucas 3:11. Lucas 3:11 dice así: y la gente, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Estamos hablando de la misma persona. Juan el Bautista le decía a la gente, primero que nada, ¿verdad?, que se bautizaran, que dieran frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento. Y también les dijo en ese mismo momento, el que tiene 2 túnicas, dice, dé al que no tiene. Túnicas era lo que ellos usaban para vestirse, ¿verdad? Como ahora, si tú tienes ropa para compartir, comparte con el que no tiene. Tú tienes a lo mejor, de más, no sé, algo, 2 pantalones, y de repente te topas con alguien. Por ejemplo, hoy en la mañana estábamos desayunando allá por el crucero, porque ahí nos tocó esa zona de trabajar en esa zona, y se acercó una muchacha, bien vestida, se escuchaba que hablaba, ¿verdad?, como decimos comúnmente, ¿verdad?, como fresón, como fresita, o sea, y dice, y con mucho respeto nos dijo, disculpe, dice, ¿me puede regalar 5 pesos? Dice. Pues ahí metimos nuestra mano, una compañera le dio 20 pesos, y pues yo también le di ahí algo, y así. Entonces, no sabemos por qué necesidad está pasando esta persona, ¿verdad? Perdió el trabajo, a lo mejor tiene hijos que mantener, pero ahí es nuestra responsabilidad de compartir con el que no tiene. Debemos de ser generosos, pero nunca, no faltó el que dijo, ¿verdad? No, es que no sabemos si se lo está, para qué lo quiere. O sea, hay personas, ¿verdad?, que tienen esa mentalidad de que no quieren dar, pero nosotros no debemos de caer en eso. ¿Por qué? Porque no sabemos si a lo mejor el Señor nos está probando, ¿verdad? Recuerdo una historia que nos contó una sierva que vino a predicar ahí a la iglesia donde estamos. Dice que en una ocasión allá en Chiapas o en una zona de las montañas, llegó un viejecito tocando las puertas de las casas y pedía que le dieran la oportunidad de quedarse a dormir, y que no tenía dónde quedarse a dormir, y dijeron, no, dice, aquí no. Y luego iba a otra casa y nada. Y fue a tocarle a todas las casas, ¿verdad?, que tenían mayores posibilidades, y ninguno le quiso abrir su casa para dormir. Y dice que les decía, dice, se van a acordar de mí. Bueno,
llegó a la casa más humilde y ahí le dijeron, sí, cómo no, pásale y se quedas ahí, dice, en este lado, le dieron de cenar, lo atendieron lo mejor que pudieron. Y dice la sierva que después de que pasó esto, como a la semana, vino como un huracán, como un tornado, un aluvión, o sea, empezó a haber mucha lluvia. Y dice que a todas las personas que le habían negado, ¿verdad?, la entrada a esta persona, todos perdieron sus bienes, sus casas, todos. Y la casa más humilde donde lo recibieron, ahí fueron a recalar, ¿verdad?, animales, cosas que pues la misma, ¿verdad?, naturaleza o el Señor mandó ahí. Entonces, pues eso nos deja, ¿verdad?, una reflexión de que nunca sabemos, ¿verdad?, cuál es la situación realmente de una persona que se acerca a ti y te dice, mira, pues estoy pasando por una situación difícil y debemos de ser generosos. Lucas 3:11, amén. El que sigue, debemos ser íntegros. Lucas 3:13. Seguimos ahí en la misma lectura. Lucas 3:13 dice así: Él les dijo, no exijáis más. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Entonces, quiero leer el 12. Dice así: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? 13 les dijo, él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Es decir, ¿verdad?, tenemos la responsabilidad de ser íntegros, de ser honestos, de no exigir de más, ¿verdad? El que tiene una tienda, por ejemplo, ¿verdad?, no, pues no cobrar de más, porque a veces, ¿verdad?, la báscula y todo eso o en cualquier trabajo siempre va a haber gente, ¿verdad?, que busca la forma de hacer una extrita de una manera, ¿verdad?, no lícita. Entonces, es nuestra responsabilidad como cristianos y más bautizados de ser íntegros, de que nosotros no le entremos, ¿verdad?, a ningún tipo de malos business. ¿Estamos claros? Un ejemplo, alguien que me quiera un ejemplo de algo, ¿verdad?, como algo que haya vivido. Recuerdo hace muchos años en una empresa trabajaba de operador de teléfono y me dijeron, empecé después de un tiempo que yo ya le había agarrado al conmutador y hacer llamadas, y era, haz de cuenta que tecleaba así rapidito las llamadas, y o sea, era un as ya haciendo llamadas. Llegaron personas nuevas y uno de ellos, un grupito que llegó, empezó a decir, pues mira, pues así te puede hacer una extrita, conectamos las llamadas a una compañía pirata y la compañía pirata te va a depositar $10. Imagínense en ese entonces $10 o 100 pesos, no recuerdo, creo que estaba el dólar como a 10, y dice, te va a depositar $10 por cada llamada que hagas. Pues yo no le entré y no le entraron como 10 más, pero como 10 más sí éramos como 20 en total, sí le entraron Pasó un tiempo, de repente se supo en gerencia y nos mandaron a llamar a gerencia. ¿Y qué cree que pasó? Corrieron a los 10, nos iban a correr a todos, pero alguien abogó por los que no estábamos, dijeron, mira, estos sí están, estos no están, y toma, que se van los que sí están. Entonces tenemos una responsabilidad de ser íntegros, amén. Lucas 3:13. Y el último es, no debemos de quejarnos por nada. Lucas 3:14. Aquí no vemos, ¿verdad?, nos quejamos por nada. Lucas 3:14 dice así: también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Ahí también habla, ¿verdad?, de integridad, de no hacer extorsión a nadie, ¿verdad? Como soldado, eso no es nuevo, ¿verdad?, de que el policía, el soldado, siempre, ¿verdad?, se ve
se ve tentado con una extorsión, con una, como dice, ¿verdad? Ahí una mochadita, pero el Señor le dijo, dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Es decir, no debemos de quejarnos por nada, ni por nuestra vida, o sea, lo que Dios nos da. ¿Verdad? Hay gente que dice, yo no estoy contento con la casa que tengo. La casa que tú tienes es el anhelo de una persona que anda pagando renta. Y otros dicen, yo no estoy contento con el carro que tengo. Y el carro que tú tienes, aunque esté viejito, como esté, o a lo mejor un carro pequeño y tú quisieras andar en un carro, ¿verdad?, de 300,000, 400,000 pesos. Pero ese carro es el anhelo del que anda en ruta, del que anda en taxi. Sí, o el que anda en sus dos patas. Sí. Y hay gente que camina y anda en combi y se queja, ¿verdad? Ya me cansé de pagar combi y esta vida diarios, porque honestamente le voy a decir algo, yo siempre me gusta andar en mi moto o en el vehículo, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos ahí vehículo con mi esposa. Pero cuando ella agarra el vehículo yo me voy en mi moto, pero hubo un tiempo que me moví en combi y es pesado andar en combi. Ahí en medio de 10, 15, 20 personas y frenan, y me acuerdo un día que iba así doblado y no podía ni ver de la gente, no sabía ni por dónde andaba, y que agarro mi celular, se me prendió el foco, porque hasta para agacharte se me prendió el foco y puse el GPS y ahí iba yo, ya sé por dónde voy. Pero el que se queja, que anda en combi, es el anhelo del que anda en silla de ruedas, del que, ¿verdad?, el que anda ahí luchando con una enfermedad o está en una cama. Dijera yo, cuánto quisiera moverme. Entonces, mejor no nos quejemos, ¿verdad? Hay gente que está en una peor situación que nosotros. Y pues aparte el Señor nos pide eso, que estemos contentos, dice, con lo que Dios nos da. Contento, dice, teniendo abrigo y vestido. Yo creo que todo el mundo tenemos abrigo y vestido, ¿verdad? Y techo, tenemos con lo demás, Dios te lo va a dar, pero de acuerdo a que tú te esfuerces también. Tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Muchas veces queremos que Dios nos suelte las bendiciones de los cielos. Como alguien me decía por ahí, porque acabamos de conseguir 2 terrenos, no sé si ya me pasé, le corto. Ok, vamos a cortar porque ya me pasé. Entonces, esta es la lección 5. Terminamos con esto. No debemos de quejarnos con nada. Amén. 9:7. Debbie, ¿ya? Ya veo que son 9:7. Perdón. Si no me dicen, si no me doy cuenta. Vamos a darle un fuerte aplauso al pastor.